esta noche en Desde las Cámaras. Quedó instalada la comisión permanente que sesionará durante este breve periodo de receso legislativo. Un fructífero balance legislativo en ambas cámaras se dio durante los trabajos de clausura del presente periodo ordinario de sesiones. Y en las instalaciones de San Lázaro tendremos una entrevista con la diputada federal Kenia López, quien es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Una vez concluidos los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión instaló formalmente la comisión permanente que sesionará durante el mes de enero próximo como parte del receso legislativo. Integrada por solo 37 representantes de ambas cámaras legislativas, la comisión permanente iniciará formalmente sus actividades el 7 de enero próximo a fin de garantizar la continuidad de los trabajos legislativos. No obstante, será hasta el 1 de febrero del año próximo cuando se retomen formalmente los trabajos del periodo ordinario de sesiones y se dé paso a la discusión de la agenda legislativa que se tiene pendiente. Desde luego, uno de los temas que se espera ocupen parte de este proceso legislativo será la eventual discusión de la reforma electoral que se espera sea turnada por el Poder Ejecutivo. Resultado de las consultas que en este sentido ha llevado a cabo desde esta tribuna, mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. El Congreso de la Unión instaló la comisión permanente que sesionará durante todo el mes de enero. ¿Cómo quedó conformada y cuáles son las principales tareas que desahogará en este lapso? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano del Poder Legislativo que funcionará durante el primer receso del segundo año de esta 66 legislatura, fue instalada en la Cámara de Diputados. Sus integrantes fueron designados durante la última sesión del periodo ordinario mediante voto secreto. Los legisladores eligieron por votación unánime de 423 votos a favor a los 37 parlamentarios que formarán parte de este órgano legislativo. Es importante recordar que la comisión permanente está integrada por 18 senadores de la República y 19 diputados federales, y por cada titular también se elige a un legislador suplente. En menos de 10 minutos, los integrantes de la permanente aprobaron la integración de la mesa directiva, que será encabezada por las respectivas presidentas de ambas cámaras. La diputada Kenia López Rabadán como presidenta y del Senado de la República, Laura Itzel Castillo como vicepresidenta. Conforman también la mesa directiva de la comisión permanente, la diputada federal de Morena Nancy Sánchez como vicepresidenta, y como secretarias de la mesa participarán la senadora morenista Verónica Noemí Camino, así como la senadora del Partido Acción Nacional, Gina Campuzano. Se sumarán las diputadas federales Celia Fonseca y del Partido Verde, Magdalena Núñez Monreal. Se prevé que la comisión permanente sesione del 17 de diciembre y hasta el próximo 28 de febrero. Entre sus facultades constitucionales están recibir iniciativas de ley y turnarlas a las comisiones correspondientes, ratificar diversos nombramientos, así como convocar, cuando sea necesario, a periodos extraordinarios de sesiones. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vayamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Es muy claro que 10 billones de pesos es una cantidad fenomenal para el presupuesto federal. Y este tiene que ser utilizado con mucha responsabilidad. Pero ¿cómo hacerlo? Cuando al final de cuentas encontramos que el gobierno necesita establecer políticas públicas que estén orientadas y etiquetadas. De eso vamos a platicar con el diputado Jerico Abramo, quien es el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, de hecho el gobierno va a tener que hacer mano de casi 2 billones de pesos de deuda para poder soportar el gasto público. Es un gobierno que heredó una gran deuda pública por parte del gobierno pasado de López Obrador. Sí, nosotros votamos a favor de los programas sociales para garantizar que adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, jóvenes y mujeres pudieran tener hoy la garantía de recibir un programa social mes con mes, una transferencia electrónica a su tarjeta de débito. Y es algo de lo cual nosotros estuvimos de acuerdo. Pero el gobierno lo que ha fallado es que no ha soportado de manera inteligente esas finanzas públicas. Ha hecho obras faraónicas sin soportarlas con un crédito adecuado, ha arriesgado el patrimonio del país en soportar el gasto corriente y ha sido irresponsable en el manejo de la deuda, y eso ha sido riesgoso para el país porque las calificaciones que nos dan no son las más
eficientes que pudiéramos tener. Lo que nosotros hemos venido planteando es recalcular la ley de disciplina financiera para motivar a estados y municipios a que puedan aportar más a la hacienda pública de manera eficiente, con deudas más controladas, menos sin control. Ahorita tuvimos la mesa de deuda subnacional para poder hacer que los estados y municipios puedan tener recursos y que la federación deje de concentrar tanto poder económico y pueda resolver los problemas de infraestructura y seguridad desde lo local. Bueno, yo lo que le puedo decir es que el federalismo nace y se crea para fortalecer desde lo local los esquemas nacionales y de república. Hoy los municipios están más mermados que nunca en materia presupuestal, los estados tienen graves deudas y tienen incrementos de sus gastos corrientes. Hay alcaldes que viven solamente para poder tener ingresos necesarios para pagar la nómina, ya no tienen recursos para seguridad, para infraestructura de agua potable, drenaje, bacheo, calles nuevas, movilidad, y eso ha venido que México se esté aletargando en materia de infraestructura pública. La infraestructura pública sirve para generar competitividad y sirve para generar progreso, disminuir pobreza. Y los 13 millones de personas que salieron de la pobreza salieron por 3 motivos. Primero, vienen saliendo desde el último tramo del sexenio de Peña Nieto, que salieron casi 3 millones de la pobreza extrema. Luego, con el sexenio López Obrador más el año de la presidenta Claudia Sheinbaum, salieron otros 12 millones de la pobreza y salen debido a varias acciones que hizo el legislativo y que hizo el ejecutivo y que hicieron los empresarios. El incremento al salario mínimo, el mejoramiento de los esquemas de aguinaldos, los programas sociales y la redistribución del gasto social en muchas manos. Eso ayudó a disminuir pobreza. El problema es que ya disminuiste esa pobreza, pero sigues teniendo 40 millones de personas en la pobreza. Y creemos nosotros que el mejor programa social debe ser motivar la inversión pública y privada para generar empleo. Si tú generas un empleo, si fortaleces el esquema académico, si garantizas el esquema de dignificación humana en lo individual, vas a tener una colectividad mucho más competitiva, con menos problemas sociales, con menos violencia y con más posibilidad de crecer y perdurar en el crecimiento. México lleva 7 años creciendo menos del 0.5% anual, es su peor crecimiento económico en la historia. Sí, tenemos programas sociales que generan un milagro económico momentáneo que son muy buenos. El tema es que ese milagro económico, cuando empiece a perderse con la inflación el poder adquisitivo de lo que puedes comprar con ese dinero, ya no vas a tener el dinero para hacer los incrementos que se requieren para poder gastar lo mismo con esa misma cantidad de recursos. Entonces, tienes que tener un mejor nivel de ingresos en el gobierno. Las grandes deudas que se han adquirido en el país han sido porque se empieza a agravar más el tipo de gasto en pensiones, se hace más grande el tipo de gasto en nóminas, en gasto corriente, y cada vez el gobierno va teniendo menos maniobra para gasto en inversión. Entre menos invierte el gobierno en carreteras, puertos, aeropuertos, obra de infraestructura de salud, obra de infraestructura educativa, menos competitivo va a ser. Lo que nosotros hemos planteado es que sí tiene que haber programas sociales, pero también tiene que haber ingresos fiscales para permitir un crecimiento estable y equilibrado. Eso es lo que México requiere. Las condiciones mundiales sí son complejas, pero hay países de Latinoamérica que están creciendo al 4%, al 3.8%, hay países en el resto del mundo que crecen al 5%, al 7%, y México no puede crecer más de 0.5%. Este último trimestre decrecimos casi a ceros. Entonces, eso habla de un decrecimiento económico que puede generar, si no hay un control de daños, una recesión. Yo creo que era bueno redignificar el salario de los trabajadores para que no hubiera excesos de los patrones. Yo creo que nunca será suficiente un salario mínimo. Lo que tenemos que hacer es que si se fortalece la educación, la infraestructura y los mejores empleos en base a capacidades laborales, vamos a tener la posibilidad de que el trabajador se redignifique y pueda tener una mejor posibilidad de ingresos. No hagamos el conformismo. No generemos un conformismo económico, generemos un dinamismo económico que se puede generar con buenas políticas públicas como fue la del salario mínimo, incrementarlo. Ahora incrementemos el presupuesto para educación y para salud y para infraestructura para que eso atraiga mayores atractivos para nuestro país y eso genere empleos mejor pagados. El Senado de la República ha concluido una revisión de los temas más sobresalientes que deberán enmarcarse en la revisión del acuerdo comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá. Pero ¿cuáles son las áreas que deben privilegiarse en este proceso de revisión? Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos explica algunos de ellos.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. El año 2026 será un año de revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero normalmente en este tipo de años hay desaceleración económica en México. Mm, la primera ocasión que ocurrió fue en 1993, cuando llega Clinton al poder y toma la decisión el demócrata de revisar el Tratado de Libre Comercio que se había negociado durante la administración republicana de George Bush padre. Y finalmente pues eso provocó un cambio sustancial en la perspectiva de inversionistas, también de agentes económicos en México, y se produjo una gran crisis económica que derivó en la crisis financiera de 1994. Sí lo han de recordar. La negociación del TEMEC se había alcanzado finalmente en noviembre del 93 y para diciembre teníamos los efectos de esa desaceleración que les digo que condujo hasta la crisis de diciembre a mediados de ese mes. 94 prácticamente fue un año de crisis y entre política, electoral y demás. En México no hay elecciones intermedias sino hasta el 2027. Sin embargo, es el segundo año de la administración de la presidenta Sheinbaum y se considera un poco probable que tenga la economía crecimiento económico a un nivel adecuado como para llegar al año electoral de 2027 con los bolsillos restablecidos, digamos. Este año se cerrará en torno al 0.6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. La economía ha estado débil y también se ha debilitado el consumo a pesar del incremento en el salario mínimo y las razones que ha caído en la masa salarial, así se le llama, que es la contratación formal y el recibo, cuántos trabajadores activos son los que están recibiendo el salario. Este es un tema, hay una precariedad importante ahí. Finalmente, este tema se debe llevar a la Cámara de Senadores en su momento, que a diferencia de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos o inclusive del Parlamento canadiense, tiene relativamente poca participación en la negociación del tratado. Generalmente las decisiones se toman en el Ejecutivo y ahora con la mayoría de Morena en esa Cámara, es prácticamente un aval. No ha habido una sola ocasión desde 1992 que se cerró la primera versión del TLC, que es del Tratado de Libre Comercio, ni tampoco en el 93 a finales, cuando finalmente se cierra en la administración Clinton el acuerdo que entra en vigor, o en la primera negociación del presidente Donald Trump, que fue en el 2014-2015, y la última que fue en el 2018. No ha habido un solo año en el que la economía mexicana haya salido boyante o haya estado creciendo durante el lapso de revisión o negociación del Tratado de Libre Comercio, porque evidentemente afecta expectativas económicas y genera una elevada incertidumbre sobre la perspectiva de la economía mexicana. Esperemos que no sea el caso, pero al final de cuentas se estima que 2026 será un año de atonía económica con un crecimiento hoy optimista de 1.3%, el que se proyecta, pero pues en los últimos 2 años ha estado muy por debajo de la estimación oficial y de los pronósticos optimistas. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos la entrevista con la diputada Kenia López Rabadán, quien es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es necesario que las ciudadanas, los ciudadanos, cuando vean el trabajo de un diputado, se sientan representados. Ojalá y todas las diputadas, todos los diputados podamos trabajar para que eso suceda. Es evidente que la democracia se hace necesaria en este país, que la libertad de expresión para poder decir lo que pensamos sin que nadie sea censurado se hace necesaria, y desde aquí, desde la Cámara de Diputados, como presidenta, seguiré trabajando para que eso suceda. Nuestra invitada es abogada con maestría y doctorado, Kenia López Rabadán,
preside la Cámara de Diputados. Nos hablará de las leyes en contra de la extorsión y el crimen organizado, como delitos graves y su clasificación, y nos dará pormenores de la ley de vapeadores. Y hoy estamos aquí en la Cámara de Diputados en una entrevista con la diputada del PAN, Kenia López, quien además es la presidenta de la mesa directiva. ¿Qué tal, Kenia? ¿Cómo estás? Qué gusto Querida tenerte Adriana, aquí. Qué gusto, en este este es tu programa. casa, literal. Fuimos compañeras diputadas hace algunos años. En la 61 legislatura. Hoy estamos en la 66. Los últimos 3 años del presidente Felipe Calderón. Efectivamente, pues esta Cámara de Diputados te abre los brazos y por supuesto a todo tu auditorio, que sé que es mucho. Y pues muy contenta de que estemos aquí platicando. Nos informan que será Navidad el día de hoy, se transmitirá el 25 de diciembre. Y bueno, pues miren. Y bueno, hace una semana cerraron el periodo de sesiones muy productivo. Se aprobaron varias iniciativas importantes, la ley de extorsión, la ley de aguas nacionales, la de los aranceles, la de los vapeadores, que también es muy relevante. Platícanos. Sí, efectivamente, bueno, como tú sabes, México tiene 2 cámaras. México es bicameral. Hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En ambas cámaras han pasado iniciativas constitucionales, prioritariamente, es la verdad, del Ejecutivo Federal, en este caso de la Presidenta de la República. Claro, y obviamente, bueno, pues a esas modificaciones constitucionales se devienen reformas a las leyes que de ella emanan, digamos, de ese artículo de la Constitución que en algún momento se modificó o se ha modificado. Y bueno, hemos tenido un periodo de sesiones altamente productivo en términos de pues, aprobaciones. Hay, claro, desde esta visión como presidenta de la Cámara de Diputados, pues que llevar a 500 legisladores, a 499 compañeros en este debate en donde pues tú ¿Y tú como presidenta de la mesa directiva? Claro, son debates polarizados, Adri, son debates en donde hay 2 posiciones absolutamente distinguibles y claras. Hay, por supuesto, grupos parlamentarios que tienen que ver con una alineación ideológica al gobierno y hay grupos parlamentarios que tienen que ver con la oposición al gobierno. Aquí es blanco y negro, no hay matices, no hay claroscuros. Pues mira, se vuelve, digamos, también claro para la ciudadanía quién defiende qué o en su caso quién está respaldando qué tema. Hay muchos temas, por ejemplo, que se vuelven muy polarizantes. La ley de aguas fue una de las reformas que en este periodo de sesiones pues tenía 2 vertientes. La vertiente de los partidos del gobierno que querían acompañar una iniciativa de la Presidenta de la República y la oposición que decía hay que escuchar a los productores, hay que escuchar a los campesinos, hay que escuchar y hay que analizar para poder, digamos, hacer un dictamen mucho más robusto. Y bueno, pues en esas 2 posiciones la Cámara de Diputados se pendula, fijan posiciones distintas. Al final termina un producto que claramente tiene que ver con la mayoría. Y tú sabes, México sabe, hoy la mayoría la tiene el partido en el gobierno. Las elecciones dijeron que pues los resultados eran 54% de los mexicanos votaron por el gobierno y el 46% de los mexicanos votaron por la oposición. Y hay un porcentaje muy importante que no votó. Claro, sin embargo, este 54-46 no se ve literalmente reflejado en las cámaras porque el Tribunal Electoral decidió, digamos, una conformación distinta y hoy tenemos en Cámara de Diputados, igual que en el Senado de la República, pues incluso 2/3 partes del gobierno, de la posición ideológica política del gobierno. Y entonces, bueno, pues la discusión se da no para saber el resultado más o menos lo tienes claro. Claro. Si es una iniciativa de la presidenta, pues se va. Y la gran mayoría tienen mayoría en la Cámara, entonces pues son de la presidenta, se van a aprobar. Claro, pero se aprueban. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los discursos, digamos, para que la ciudadanía pues elija? Esa es la verdad, porque ya me parece, y lo digo, por supuesto, consciente de que vivimos en un país que pues anhela a no perder su democracia, anhela a que los votos sigan siendo contados, cuenten. A que los legisladores sigan, pues digamos,
pudiendo levantar la mano, incluso levantar la Y que voz. haya una oposición, que Claro. además es sana también para la ciudadanía y para el gobierno. El gobierno tiene que tener una oposición que señale sus errores. Pues mira, los contrapesos, Adriana querida, tú que has sido diputada, los contrapesos se hacen necesarios, porque un poder absoluto se vuelve, pues digamos, muy complejo. Históricamente se ha vivido, hay ejemplos claros a lo largo de la historia en este planeta, en donde una posición única, específica, que no escucha a los demás, pues comete errores. Por Eso supuesto es normal, que ¿no? comete errores. Y Sí. obviamente, si hay un poder que, pues digamos, sirva como equilibrio al otro, siempre se necesitan. Claramente, la Cámara de Diputados no, digamos, la oposición en la Cámara de Diputados no tiene los votos para detener las Y iniciativas, se han aprobado. pero sí tiene la voz para poder argumentar y que México sepa, pues, quién tiene una posición política y quién tiene otra. Por supuesto, se aprobó la ley de extorsión, que me imagino que en esa sí hubo sinergias. La extorsión antes en nuestro país no era delito grave, gracias a esta aprobación, a su discusión, ya es delito grave y además se persigue de oficio. Mira, uno de los temas, digamos, que más reclama la ciudadanía es la inseguridad. Es lo que lastimosamente está transversalizando el país. Sucedió el lamentable asesinato del alcalde Manso en Uruapan, Michoacán, y claro que hay una efervescencia, una exigencia pública de tener seguridad, porque las familias necesitan Pues no seguridad. la tenemos, hoy por hoy no la tenemos. Claro, las familias dicen o exigen, levanta la encuesta que quieras, digamos, en cualquier parte del país, Claro. uno de los temas más importantes es la seguridad, o en su caso la inseguridad, más bien Porque que se está más viviendo. nadie, secretario de Estado, senador, diputado, ciudadano, no estemos exentos a que tengamos alguna tragedia. A ver, yo lo decía, pues cuando te asaltan no te preguntan de qué partido político eres. Por O supuesto. sea, cuando alguien se siente con el derecho, digamos, de meterse con tu vida, con tu familia, con tu patrimonio, digamos, con todo lo que has construido a lo largo de tu desarrollo humano, pues no te preguntan de qué partido político eres. Simple y sencillamente lo hacen y eso se tiene que detener. Los delincuentes deben saber que si cometen un delito, Van a ser tener sancionados. una consecuencia. Y el delito de extorsión es el delito que más ha crecido en nuestro país. Es el delito que más se ha acendrado porque pareciera, querida Adriana, que es como una especie de segundo impuesto, ¿no? Si tú Claro. vas a abrir un negocio, Y se ha normalizado, lo que es peor. si tú vas a abrir, digamos, una tienda, un lugar donde quieras vender tortas en tu municipio, pues tienes que pagar impuestos y pagarle al crimen organizado y eso no puede suceder. No puede debe suceder, no debe normalizarse porque incluso hasta lo contabilizan dentro de sus costos de operación. Muchas Ahora, empresas. Lo dijiste muy bien. Como es un tema que lastima a todo México, pues claro que toda la Cámara de Diputados aprobó estas reformas, esta ley, porque en estricto sentido hay que detener la extorsión, hay que darle un mensaje a la ciudadanía desde las leyes, a las familias que van a ser cuidadas y a los delincuentes que van a ser sancionados. A mí me parece que, evidentemente, los grupos parlamentarios, fijando cada uno su posición en su tono, en su ideología, en su forma Pero incluso la de votaron a expresarse, favor por el bien todos la común, acompañaron. igual que la ley de los vapeadores, que es que el tema del vapeo, los vapes estos, ha afectado a los niños y jóvenes. Bueno, déjame decirte, esa en específico sí tuvo algunas diferencias en términos discursivos, porque, claro, hay legisladores que decían, estoy de acuerdo en que se sancione, pues digamos, todo el proceso, todo el círculo de los vapeadores, y había algunos legisladores que decían, oigan, hay otros temas más importantes, ¿por qué quieren meter a los jóvenes a la cárcel o por qué quieren sancionar algo como eso? Yo te diría, por cierto, fue una reforma a la ley de salud en estricto sentido. Lo que fortalece esta Cámara, lo que fortalece al país, es que unos y otros se puedan expresar. Bueno, pero además es una ley muy relevante, Kenia, porque no sanciona a los jóvenes, sanciona la distribución, la producción,
sanciona el mercado negro que ha proliferado en nuestro país y que desafortunadamente las víctimas han sido los jóvenes, los niños, que trae daños terribles a la salud. Pues mira, nosotros hemos tenido aquí en esta Cámara de Diputados a diputadas y diputados con distintas visiones. Hoy lo que a mí toca como presidenta de la Cámara es que justamente esas visiones o una argumentación se pueda respetar. O sea, que México tenga la posibilidad de tener un diputado o una diputada que diga lo que piensa, que lo defienda con vehemencia. Yo he sido debatiente, tú me conoces, Claro, me has te entrevistado conozco. en Varias muchas veces ocasiones. te vi en tribuna Claro, cuando éramos... con un debate fuerte, pero siempre respetuoso. Ahora me toca conducir las sesiones, querida Adriana, y y garantizarle a todo tratar de México neutralizar y que todos puedan ser esta- escuchados. Incluso estos ánimos tan candentes que pueden llegar a suceder en la Cámara. Incluso déjame decirte que lo que digan los oradores puede o no gustarme, pero no se trata de mí, se trata de que México conozca la posición de sus legisladores. Hemos visto anteriores presidentes de congresos o de cámaras pues, que se quieren meter al debate, ¿no? Casi quieren definir quién habla, quién no habla, quién participa, quién tiene la razón. Noroña. Bueno, yo te diría, yo estoy obligada de manera legal, pero también ética, a respetar a mis compañeros. Claro, porque es parte de tu función. Y así debería de ser. Todos los presidentes de los congresos lo que deben hacer es darle garantías al ciudadano, a tu auditorio, al público de tu programa, de que sus legisladores van a poder defender sus posiciones y va a ganar quien tenga la mayoría de los votos, más allá de si Del esas debate, posiciones... pero se tiene que dar. Exacto. De esas Kenia, posiciones me pues, gustan o no. Pues muchas gracias por esta Muchas gracias a entrevista ti. con estos temas tan interesantes y feliz Navidad a todos los que nos están viendo. Feliz Navidad, que tengan un gran cierre de año, mi querida Adriana. Desde aquí, desde la Cámara de Diputados, lo reitero contigo en tu programa, es necesario prestigiar la política, es necesario que las ciudadanas, los ciudadanos, cuando vean el trabajo de un diputado, se sientan representados. Ojalá y todas las diputadas, todos los diputados podamos trabajar para que eso suceda. Es evidente que la democracia se hace necesaria en este país, que la libertad de expresión para poder decir lo que pensamos sin que nadie sea censurado se hace necesaria y desde aquí, desde la Cámara de Diputados, como presidenta, seguiré trabajando para que eso suceda. Muchas gracias, Kenia. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.